Muy buenas tardes amigos, yo soy Repek, bienvenidos a mi canal. El día de hoy con la segunda parte, por decirlo así, de la sección valorando cartas de Hearthstone. Ya un usuario me había venido, o me dejó un comentario de que trajera los demás efectos. Yo comenté los más importantes, los más detallados. Sin duda alguna me faltaron otros, ¿no? Yo comenté, por cierto, no voy a, por ejemplo, valorar efectos como último aliento, grito de batalla. ¿Por qué? Porque ambos, grito de batalla es, vale, el efecto es instantáneo, pero son múltiples. Hay múltiples efectos de gritos de batalla, o sea, hay infinidad, y unos son buenos, otros son malos. Hay múltiples efectos de últimos alientos, unos buenos y otros malos. Entonces es imposible evaluar ese tipo de efectos, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Habría que evaluar cada carta en particular para ver si es buena o mala, ¿no? Depende de lo que hace. Antes que nada, quiero comentar efectos de área, ¿no? ¿Cómo valen los efectos de área? En general los efectos de área como tal no es que tienen un valor en específico, pero sí cartas de referencia con las cuales nos podemos basar en futuras expansiones cuando salgan cartas parecidas con ese efecto, ¿no? Los ejemplos que siempre vamos a tomar como referencia, yo indiqué uno, por cierto, la semana pasada, son las llamas infernales. Entonces ya sabemos que como referencia, un daño en área de 3 de área, más o menos, a toda la mesa o a todos los personajes o a todos los esbirros equivale más o menos a 4 de maná. ¿Me explico? Un ejemplo también claro, yo también lo traje la semana pasada. Es una carta que está en salvaje. Es la poción volcánica del mago. ¿Me explico? Un ejemplo, por ejemplo, si 3 de daño a todos los esbirros es aproximadamente 4 de maná, una carta que hace 2 de daño a todos los esbirros vale más o menos 3 de maná. Esta carta se usó totalmente en ese tiempo. ¿Me explico? En el momento de las pociones y todo eso. ¿Me explico? Y el ejemplo claro de, por ejemplo, una carta que haga 1 de daño en área, obviamente va a ser el torbellino. El torbellino de, esta la sabemos, del guerrero. El torbellino básico. Torbellino básico es una carta de referencia de eso. Podemos entonces decir que una carta, por ejemplo, la carta del brujo, infernal nefasto, es una carta más decentemente buena. Porque tiene un efecto de torbellino que vale 1 de maná y es una carta que solamente está perdiendo 1 de salud sobre sus estadísticas base. Podemos decir que esta carta tiene 1 de salud por encima de lo habitual. Bueno, o esta carta, o lo que es lo mismo, esta carta vale 6,5 de maná. Y esta carta literalmente se ha usado en todos los brujos para ahorita, actualmente se ha usado. Anteriormente los brujos control se han usado. Solamente que como han sacado tantas cartas buenas, normalmente muchas veces se dejó de ver. O depende también del metajuego. Si funciona el 1 daño de todos los esbirros, también va a depender mucho de eso, ¿no? Pero es una buena referencia que es una buena carta, ¿no? Ahora, si nos basamos a daños, daños solamente a esbirros del contrario, consagración es la base. Una carta que haga una carta que inflija 2 de daño a todos los enemigos, todos los esbirros enemigos, es más o menos equivale a 4 de maná. Es una buena referencia siempre, ¿me explico? Entonces, un ejemplo de una carta mala comparándolo con esta, obviamente, es la del druida, que es lluvia de estrellas. Lo bueno que tiene, entre comillas bueno de lluvia de estrellas, es que tiene la versatilidad. Sin embargo, inflige 5 de daño, es un valor que equivale a aproximadamente 4 de maná, sí, hasta menos. Y 2 de daño a todos los esbirros enemigos, es un valor que vale más o menos 4 de maná. Por lo tanto, es una carta que no equivale a eso, 5, que es medio malilla, así de sencillo. El fogonazo, por ejemplo, es una buena referencia de daño en área. Algo de daño en área 4 a todos los esbirros más o menos equivale a 7. Cuando haya ocurrido, obviamente ya no se ve tanto, pero el fogonazo siempre ha sido referencia a una carta base para poder reflejar cuánto vale un daño en área a los enemigos, ¿no?
preguntarán cuánto vale hacer daño de área, mejor dicho, sí, daño de área, uno de daño a todos los esbirros enemigos. Para mí el ejemplo ideal, literalmente, es así, es el pícaro, una carta del pícaro. El pícaro, pícaro, aquí está. Que es el abanico de cuchillos. Y sí, se preguntarán, pero abanico de cuchillos. Abanico de cuchillos, hay que estar claro que no es la mejor área del mundo, pero ha sido la referencia por todos si quieres usar un área en el pícaro, sin duda alguna. Verán, robo una carta, es un valor que lo vimos la semana pasada, vale aproximadamente 1,5 de maná. Y por lo tanto, 1 de daño a todos los esbirros enemigos equivale más o menos aproximado a 1,5. Es el perfecto ejemplo de cuánto vale. Y tiene relación porque si el torbellino vale 1 de maná por todos los esbirros, solamente el esbirro contrario debería valer 1,5 de maná. Es por esto, y esto tiene sentido, es por esto que por ejemplo una carta del mago que es la deflagración arcana, nunca se ha usado, porque es una carta cara. Esta carta nunca se ha visto y ha estado de conjunto básico desde siempre, pero es una carta que se considera cara y nunca se vio porque era medio mala. Y como contrarrestación, una carta que era absolutamente top, que es el mismo efecto, fue el portal de chamán. ¿Me explico? Portal de chamán desde acá apareció, fue una carta súper top, fue una carta brutal, literalmente. Y es una carta que, a lo contrario de deflagración arcana, es totalmente top, está sobrecargada de efectos. ¿Por qué? Pues es una carta que hace inflige 1 daño a todos los esbirros enemigos, por lo tanto 1,5, pero es que además invoca un esbirro aleatorio de coste 1, por lo tanto es una carta que más o menos equivalía a 2,5 de mana en solo 2. Entonces es un perfecto ejemplo de una carta que está un poquito más fuerte, sin estar over, pero es una carta muy buena y que obviamente creo que estamos sin lugar a dudas, concordamos todos de que esta carta se vio en todos los chamanes en su momento, y yo creo que fue uno de los motivos del que rotara esta carta, del por qué chamán nunca volvió a ser igual. El primer efecto que vamos a evaluar el día de hoy es robo de vida. A ver, ¿me explico? Que se nos faltó el día anterior y este lo podemos evaluar. El mejor ejemplo que he encontrado es el acólito de agonía. Vino en el parche, o mejor dicho, vino en la expansión donde se implementó, que fue el Caballero de Trono Helado, donde se implementó el robo de vida, que nunca cuajó en sí como tal. La única carta, por cierto, de robo de vida que encajó en el meta es el latigazo espiritual del sacerdote, y eso porque era barata y en general te sanaba bastante. Pero para mí el acólito de agonía representa un buen ejemplo de cuánto más o menos equivale al robo de vida. Obviamente de repente este efecto no vaya a ser muy importante para los que me estén viendo este vídeo, porque posiblemente no haya muchas cartas después que saquen de este efecto, porque no tuvo mucho impacto en el metagame, ¿no? Entonces, robo de vida, este es un ejemplo base. El robo de vida, normalmente, incluso el acólito de agonía, se vio algo, entre comillas, porque era lo más decente en cuanto a robo de vida, ¿me explico? Pero es un buen ejemplo de cuánto equivale más o menos el robo de vida. Si un esbirro de 3 mana debería costar 3,4, más o menos sacrifica un punto de salud, por lo tanto vale 0,5 de mana el robo de vida. Un ejemplo malo de roba vida es el gusano de sangre. 5 mana 4/4, sacrifica literalmente 1,5 de mana, 1,5 de estadísticas aproximadamente. ¿Y por qué digo que 1,5 de estadísticas es 1,5 de mana? Que quizás no lo expliqué en el video anterior. Es porque, literalmente, por sentido común, cada vez que una carta avanza de maná, uno más de maná, va aumentando sus estadísticas base y claves en 1 de ataque y 1 de salud. Como expliqué en el video pasado, un esbirro de 2 de maná 2-3 es un perfecto esbirro en cuanto sin efectos, sin considerar efectos, un esbirro vanilla. Y un esbirro de 3 de maná 3/4 aumenta 1 de ataque y 1 de salud. Y eso correlativamente durante todos los demás turnos. Me explico, donde todos los demás maná y todo eso. Por lo tanto, esta carta pierde literalmente 1,5 de maná, 1,5 de estadísticas para ser un esbirro perfecto por el robo de vida. O sea, le está sacrificando 1,5 y el otro que sacrificó solo 0,5. Esta carta es muy mala y por eso nunca se vio. Congelar. Congelar es uno de los más difíciles. Sinceramente,
no hay una carta muy específica en la que podemos considerar nosotros el congelar. ¿Por qué? Porque congelar es sobre todo una mecánica del mago. O sea, hay muy pocas cartas que podemos describir esto, ¿no? Nosotros podríamos decir, y yo siempre lo he interpretado así, como referencia a la descarga de escarcha. La descarga de escarcha es una carta que ha estado en todos los mazos de mago que yo haya visto en todos los metajuegos. Es la carta de referencia primordial, es una carta súper buena. ¿Por qué? Porque inflige 3 de daño a donde sea, muy importante, y además lo congela. Entonces tiene un efecto sobrecargado al congelar. No debería yo evaluar el congelar como vale 1 de daño. O sea, yo no consideraría, perdón, 1 de maná. Yo no consideraría congelar como 1 de maná. Es muy exagerado. Pero sí consideraría congelar como 0,5. Esta carta para mí, por ejemplo, siempre ha valido, por ejemplo, como un 2,5. Es un buen ejemplo. Recordemos que 3 de daño equivale a 2 puntos de maná. Igualmente, arriba dejaré una etiqueta del vídeo pasado explicando un poco ese detalle. Por lo tanto, pudiéramos equivaler que congelar equivale aproximadamente como 0,5 de maná, quizás pueda darle 0,25, 0,75. Para mí otro ejemplo muy clave, que ayuda también a diferenciar cómo vale congelar, aunque es muy difícil, es la ventisca. La ventisca tiene efecto de inflige 2 de daño a todos los esbirros enemigos. ¿Saben qué es eso? Es una consagración, ¿verdad? Por lo tanto, el congelar a todos los esbirros equivale a 2 de maná. ¿Por la diferencia? Pero entonces, ¿cuánto vale congelar un esbirro? No sabemos, porque va a depender mucho de cuántos esbirros tenga el oponente. Entonces, al menos no vale más de 2 de maná. ¿Me explico? Entonces debería equivaler entre 0,5 y 2, pero esto es todos los esbirros. Por lo tanto, para mí, implícitamente el congelar vale aproximadamente 0,5 de maná. Esto obviamente porque no hay nada claro, una carta clave que nos especifique cuánto vale congelar, ¿no? Silencio. El silencio es uno de los efectos, sobre todo de esos efectos tech muy interesantes que existen en Hearthstone. Y tech me refiero al término, me refiero a una carta que se usa simplemente por alguna estrategia en específico, algún mazo específico que veas bastante, para contrarrestar algo en específico. Una carta tech. ¿Ok? El efecto, la clave, o mejor dicho, la carta básica que se usa como silencio es el rompedor de hechizos. Sacrifica 2 de salud y por lo tanto 2 de estadística, por lo tanto 1 de maná. Básicamente, podríamos decir que el silencio vale 1 de maná. Este para mí es el ejemplo perfecto de cuánto vale silencio. Cada vez que queremos usar un silencio en el meta, usamos el rompedor de hechizos. Así de sencillo. Una carta que, por ejemplo, está over en cuanto a eso, es una de sacerdote, que es silenciar, porque vale 0 de maná y silenciar un esbirro. Obviamente, como es una carta de clase, solamente los mazos de sacerdote se van a usar. Y solamente va a depender del tipo de meta que se vea si se ve el meta de sacerdote, ¿no? Pero es una carta que se considera buena y el sacerdote en general, carta básica, tiene muy buenas. Sigilo. Viene el tema de cuánto vale sigilo, Rui. El ejemplo perfecto para mí es el tigre de Tuercepina. Vuelvo a repetir, y ustedes se preguntarán, que es lo típico, ¿no? ¿Por qué usas este tipo de cartas? ¿Por qué usas de referencia esta carta? Estas cartas siempre vamos a tratar de usar las del conjunto clásico, básico y sobre todo neutrales. ¿Por qué? Porque fue con las que fue concebida el juego. Fue concebido con cartas perfectas, unas mejores que otras. Y esta es una carta, un buen ejemplo, una carta buena. De hecho, esta carta para arena es absolutamente buena en construido. ¿Qué es lo que pasa? Que siguen sacando buenas cartas que obvia esta carta, pero es una bestia muy buena de 5 de maná. Es muy poderosa. De hecho, en algunos mazos construidos se vieron en muchos metas. Por ejemplo, el druida bestias, en algunos más cazadores bestias se vio en aquel momento. Es una carta buena y decente, ¿no? Y esta carta es una buena referencia porque un 5 maná 5/5, por lo tanto pierde solo 1 de salud por sigilo. Por lo tanto, podríamos decir que es un efecto que vale 0,5 de maná. Otro ejemplo muy bueno es la propia avispa gigante. La propia avispa gigante ya habíamos determinado que el venenoso vale 1 de maná. Y el sigilo, 1 de maná, por lo tanto, si le sumáramos, si no tuviera sigilo, el venenoso, es una carta que sería 3 de maná, 3/3 sigilo. Por lo tanto, es un breve ejemplo de que el sigilo vale 0,5 de maná. Claro ejemplo.
Otro ejemplo claro es la Pantera de la Selva, que también es el conjunto clásico. Es una pantera, sigilo 4-3, bestia. Por lo tanto está perdiendo 1 de salud sobre estadísticas base perfectas, obviamente volteadas en ese sentido, porque tiene más ataque que salud, pero está bien, por 0,5 por 1 de salud, por lo tanto 0,5 de mana. Uno de los efectos más odiados del Hearthstone y más dañinos del Hearthstone, entre comillas para algunos, es cargar, ¿no? La carga, ¿no? Ese efecto de ir directo a la cara, de obviar el control de mesa, sino simplemente hacerle daño a la cara. Es uno de los efectos más valorados y también más complicados de valorar, ¿no? Porque el efecto de carga, sobre todo, lo que se considera como tal una buena carta de cargar, no es tanto las estadísticas que tenga como tal, sino el ataque. Literalmente, como va a ser burst directo, lo que importa es el ataque. Leroy, que es la carta más, que no es una carta de referencia que voy a usar, sobre todo porque es una carta legendaria. Leroy se usa por más de que estadísticas en general, si sumamos puntos, no es muy bueno, pero es que tiene 6 de ataque y eso hace que literalmente haga 6 de daño. Es como una bola de fuego a la cara. ¿Me explico? Entonces ese tipo de cosas es lo que hace fuerte al héroe, ¿no? Al final lo que importa es el ataque. Sin embargo, vamos a valorar carga con el Caballero de Ventormenta. Para mí es la carta perfecta. Caballero de Ventormenta se ve en algunos... Se ha visto en algunos mazos. Cuando empezó el Hearthstone se usaba muchísimo, cuando comenzó todo esto se usaba muchísimo el Caballero de Ventormenta, porque es una carta que la carga le está equivalendo aproximadamente, o le está quitando nada más 1 de maná. Me parece una carta buena de carga. O sea, está sacrificando por el efecto de cargar solo 2 de ataque y por lo tanto que equivale aproximadamente 1 de maná. ¿Qué es lo que pasa? Que porque esta carta no se usa frente a otras, porque la carga lo que importa es el ataque. ¿Me explico? Muchas veces la gente termina usando, por ejemplo, el jinete porque tiene 3 de ataque. No me importa la salud que vaya a sobrevivir, porque no me importa que gane la mesa. Él va a morir, ¿no? Entonces, por eso es difícil evaluar, ¿no? Entonces, es muy difícil evaluar. Otro para mí, creo que el ejemplo más claro de cuánto vale carga, para mí ha sido el comandante Argenta. Bueno, y quiero ser muy claro en esto. Cada quien va a tener posiblemente en este punto opiniones distintas, ¿no? Y de verdad lo comparto y me pueden dejar sus comentarios, que puede usar como referencia, sin duda alguna lo acepto. Comandante de la Gente es un buen ejemplo en donde es una carta que cuando comenzó el conjunto clásico y todo el Hearthstone en general, se usaba en todos los mazos, era muy buena, es una carta buena, literalmente. De hecho, en los brujos par ahorita actualmente se usa, en los chamán par se usa, me explico, es una carta bastante competitiva. ¿Qué es lo que pasa? Que porque no se usa totalmente ya, porque con tanta variedad de cartas, ya hay otras cartas que lo superan. Pero si no existieran toda esa variedad de cartas, esta carta del conjunto clásico se usaría 100%. Me explico, tiene más ataque que salud. Entonces, y es un breve ejemplo. Verá, si evaluamos esta carta, el comandante Argenta, el escudo divino vale 1,5. 2,4, por cierto, es una estadística que vale aproximadamente 2,5 de maná, ¿cierto? Con lo que les he enseñado, ¿cierto? 2,5 de maná, el escudo divino vale 1,5, por lo tanto vale 4. Por lo tanto, está sacrificando 2 de estadísticas por carga, ¿cierto? Por lo tanto, pudiéramos decir que la carga aquí vale 4. Y esta se usa mucho más que el Caballero de Ventormenta. ¿Pero por qué se usa más? Porque tiene más ataque que salud. Punto. Eso es lo más importante de todo. ¿Me explico? Si evaluamos Leroy, por eso es difícil, bueno, repito, evaluar la carga, ¿no? Leroy es potente porque tiene 6 de ataque, por lo tanto 6 de burst directo, 6 de daño directo, sin poder prevenir al rival. Es uno de los efectos más odiados y complicados de evaluar por eso, porque es un efecto que el oponente no puede lidiar con él en el turno del oponente. ¿Me explico? Entonces, si vemos Leroy, imaginemos, ¿verdad? Grito de batalla invoca 2 crías del adversario, por lo tanto es un grito de batalla negativo para el Leroy, por lo tanto le está disminuyendo en sus estadísticas, en su maná, 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque son 2 crías 1-1. Un 2-2 es como un 1-1, o pudiera ser 1. No sé, como lo quieran ver. ¿Me explico? Supongamos que vale 1, ¿verdad? 1. Entonces esta carta le está disminuyendo maná 1 solo. Un 2-6 equivale aproximadamente a 3,5, ¿cierto? 3,5 de maná.
Pero es que si además le está dando 1 de maná, al contrario, es como si le diera una moneda por esas 2 crías. Es una carta que vale aproximadamente 2,5 de maná. Sin embargo, está perdiendo de maná, escuchen bien, 2,5 de maná por el efecto de carga. ¿Lo están viendo? O sea, al héroe le cuesta 2,5 de maná por la carga. Mucho más que el comandante y el caballero. Pero el héroe es el que se usa más. ¿Por qué? Porque es el que tiene más ataque. Básicamente lo que importa en la carga es eso. Tú usas un heavy recargar solamente para ir a cara. No lo usas para tradear. Porque la mayoría no tiene salud. No quiere sobrevivir. Y si cargar era difícil valorar ese efecto, mucho más difícil es descartar. El ejemplo que voy a usar como referencia, y es una combinación de ambas, es el Guardia Apocalíptico. Una carta que hemos visto en todos los brujos o agresivos que hemos visto en todos los metas. Por lo tanto, no hay mejor referencia que descartar que Guardia Apocalíptico. También, valga la redundancia, que es que el hecho de descarte es una dinámica solamente del brujo. Por lo tanto, vamos a ver con el Guardia Apocalíptico cuánto vale más o menos el descartar, ¿no? El descartar es uno, como he dicho, un efecto único de las cartas del brujo, pero que es muy interesante, es un efecto negativo, por lo tanto es una especie de, como las crías que acabo de explicar del héroe. Entonces vamos a evaluar un poco, ¿no? Supongamos que carga, ya hemos definido que carga vale 2 de maná. Pudiéramos decir que vale 2 de maná. Primero vamos a partir con las estadísticas. Un guardia apocalíptico tiene más 1 de estadísticas, o sea, un 5 maná 5-7 es una carta que debería equivaler más o menos a 5,5 de maná, ¿cierto? Vamos a ir sumados también a que tiene carga, ¿ok? Por lo tanto, pudiéramos decir que tener carga es una carta que debería valer 7,5, ¿cierto? Pero, el gran pero, es que tiene descarta. Descartar para mí es una carta, y esta es una carta totalmente top, muy buena. Es un valor que para mí, descartar una carta tiene de 1 de maná. Porque si descartar 2 cartas aquí, equivale más o menos para que valga 5 de maná. Por lo tanto, esta carta debería valer más o menos 5,5 de maná. O sea, descartar una sola carta equivale 1 de maná. Aquí descarta 2, por lo tanto le quita 2 de maná al guardia apocalíptico. Y es por eso que aún así sigue siendo buena porque tiene un 5-7. ¿Me explico? Y es cargar, efecto directo, 5 de daño a la carita. Muy buena, muy buena. Otro ejemplo claro de un descarte, por decirlo así, descarta, es el sucubo. ¿Me explico? Es verdad que el sucubo nunca se ha visto como tal, al principio se usaba, pero ya no. Pero es un efecto claro, es una carta básica que es una buena referencia. Y es un 2 de maná 4-3, o sea, de 1 más de estadística, porque son estadísticas de un mes viro de 3 de maná, pero descarta, por lo tanto vale 1. En contrarrestación, una carta de que me parece super over en cuanto a ese efecto es Fuego de Alma. Para mí, yo siempre he opinado que Fuego de Alma debería valer 2 de maná. Me parece una carta brutalmente buena, sobre todo porque inflige 4 de daño, es una carta que vale 3 de maná. Por lo tanto, es como si estuviéramos diciendo que el descarta vale 2, cuando en realidad para mí que es falso. Y cabe destacar que el descartar, lo interesante es que si tú no tienes cartas, no te descarta nada. Esta carta puede ir free, 1 de maná, 4 de daño. Para mí Fuego de Alma es una carta muy clave de decir que esta carta es súper fuerte, siempre lo ha estado, y en todos los mazos agresivos se usaba, en todos los mazos combos, aquel típico poder sobrecogedor, el héroe y Fuego de Alma se usaba por burst directo, me explico, esto puede ir a la cara también como burst directo, y ir a la cara, 4 de daño por 1 solo de maná, es brutalísimo. El breve ejemplo que tenemos es la descarga de Escarcha, por ejemplo, del chamán, y esa siempre es usado para mazos agresivos, y es solo 3 de daño y además te sobrecarga. ¿Me explico? Y aún así es como si fuera 2 de maná. Y sin embargo es menos de daño, ¿no? Entonces, el descartar, para mí, para resumir, es un efecto para mí que tiene 1 solo de maná como coste. Y como referencia clave, obviamente, es el guardia apocalíptico para mí, siempre. Y esta carta debería valer 5,5 más o menos y por eso es que se usa. ¿Me explico? Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el día de hoy, que les haya gozado bastante, que hayan aprendido algo, que se hayan entretenido. Espero no haber hecho el vídeo muy
largo. Que pasen un feliz fin de semana. Chau, chau.